El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al mar, al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Continuamos con los temas propios de esta octava de Pascua. Primera lectura va siguiendo Hechos de los Apóstoles. Vimos cómo curaba Pedro a aquella persona que tenía estos problemas, el que pedía en la puerta del templo, en la puerta bonita, como este hombre era conocido por todos, como la admiración que muestra, como la gente empieza a seguir a los apóstoles. Ellos hacen, Pedro un gran discurso, que es el que leemos hoy, que viene a ser después de ese discurso vienen los fariseos, el Sanedrín, los cogen a Pedro, lo interrogan. Y entonces el interrogatorio es muy claro. ¿Con qué poder hacéis esto? El de Cristo. Es el único Señor, el único Salvador, la piedra angular que vosotros los arquitectos habéis rechazado, pero es la piedra angular del edificio, todo el edificio, lo que es la Iglesia, pero por Iglesia se entiende también todo el pueblo judío, que llamado a ser Iglesia, tiene como único Señor y Salvador a Él, a Cristo. No hay salvación en ningún otro, no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Él es el único Señor, el único Salvador. Ante este discurso, mañana veremos la reacción del Sanedrín contra Pedro y algún apóstol más, pero eso lo veremos mañana, mientras que el Evangelio continúa con las apariciones. Jesús se aparece en el lago de Galilea. Recordemos, los apóstoles estaban en Jerusalén, allí las primeras apariciones, y Jesús les dice que vayan a Galilea. Y allí van pasando los días, esos 40 días entre la resurrección de Cristo y la ascensión del Señor, y mientras van habiendo apariciones, pero son de unos momentos, de unos minutos, tal vez algunas horas, pero mientras, ¿qué hacen los apóstoles?
pues se dedican a lo que saben y se dedican a pescar. Aquí es curioso cuando nos dice quiénes estaban en la barca, nos da los nombres: Simón Pedro, la barca de Pedro. Aquí todo el significado de la barca con Pedro, pero el significado más profundo está en la parte del Evangelio en vida mortal de Jesús, cuando está la barca con Pedro y Jesús en la barca. Aquí Jesús no está en la barca, está en la playa, pero no lo saben todavía. Dice que hay Simón Pedro, Tomás, Natanael, los Zebedeos, o sea, Juan y Santiago, y otros 2 discípulos suyos. Lo curioso es que no esté Andrés. Andrés, que tendría que aparentemente estar al mismo nivel que Pedro, Juan y Santiago, y en los evangelios siempre queda en un segundo lugar. Y eso que él fue el que presentó a Jesús, bueno, a Pedro a Jesús. Es un personaje que es el hermano de Pedro. Es, para decir así, es la familia dueña de la barca, y él, Andrés, no aparece. Aparecerá siempre con los apóstoles, pero es curioso que hoy no está. Igual que en la aparición aquí Tomás no estará, lo veremos domingo que viene, en la primera aparición de Jesús a todos los apóstoles, pues hoy es Andrés, sobre todo, personaje importante, no está. Y dice que se hace ya, empieza a amanecer, se hace de mañana, y aparece Jesús que no reconocen. Esto es curioso, en casi todas las apariciones pasa lo mismo. En un primer momento no reconocen a Jesús. Será justo después, cuando empiece a hablar, cuando Juan se da cuenta, sobre todo después del milagro de coger tantos peces. Entonces se da cuenta, es el Señor. Pero hasta ese momento en todas las apariciones siempre cuesta. Recordemos aquello que decían, ¿no? María Magdalena la confunde con el que lleva el huerto, el hortolano. Pero cuando se reúnen todos y se aparece en medio, se asustan, piensan que es un fantasma, no acaban de ver que es Jesús. Incluso el día de la ascensión, dice, algunos dudaron, cuando lo vieron, dudaron. Es el problema del resucitado, es el problema del que ha sido glorificado, aunque no muestra toda su gloria, porque es imposible para el hombre en la tierra ver la gloria de Dios en plenitud. Pero ven a alguien que es Él, pero diferente. Ese diferente hace que muchas veces no lo reconozcan. ¿Tenéis pescado? No. Tirad a la derecha las redes. Bueno, pues las tiran. En teoría, cuando ya amanece, es el momento en que ya se deja de pescar. Empieza a salir el sol, los peces se dispersan. Recordemos que se pescaba con una especie de luces, de lámparas que llevaban. Las lámparas estas atraían a los peces y entonces tiraban las redes. Pero cuando empieza a salir el sol ya no sirven de nada estas luces. Ya está el sol, y el sol es el que hace que ya no se puedan concentrar los peces. Así que sacan, es curioso aquí, 151 peces. Si no recuerdo mal es San Agustín que da toda una explicación muy enrabasada sobre lo que son estos 153, es que representan los números el 1 más el 2 más el 3 más el 4 hasta el 17, y da toda una interpretación simbólica. Bueno, para nosotros no es tan importante una interpretación simbólica, sino el entender que ahí está el Señor, y el Señor hace lo que quiere, y el Señor les da pescado y en cantidad, basta que Él lo quiera. Y de alguna forma también, aunque de forma indirecta, nos muestra el camino. ¿Queréis pescar? Pues hay que pescar al estilo de Dios, confiando en Él, pidiéndole a Él, haciendo lo que Él dice. Hoy estamos en esa mentalidad que es totalmente opuesta. ¿Cómo hacer apostolado hoy? Y algunos, sobre todo las grandes instituciones, no, hay que usar los métodos modernos y usar
la pedagogía, la psicología, la sociología y no sé cuántas guías más, y al final no sirven para nada si no está la presencia de Cristo. Eso que decía la primera lectura, uno solo es el Salvador, Cristo, no hay otro. Él es la piedra angular que han desechado los arquitectos. Cuando uno hace de arquitecto y rechaza a Cristo, ¿cómo va a llevar a nadie a Cristo? Lo primero es poner a Cristo en el centro, y entonces sí, todo lo demás tendrá sentido. Continuaremos mañana y pasado viendo todo esto de la octava, llegando a esta gran fiesta de la Divina Misericordia que celebraremos este domingo y será la conclusión de la octava de Pascua.